Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy muy agradecido de su atención. Hoy vamos a hablar de las diferentes propuestas de reforma que ha presentado a la nación dominicana el gobierno del presidente Luis Abinader. Entre ellas se encuentran una reforma de la Policía Nacional, una reforma constitucional y muchos otros. Y para hablar de este tema tengo a 4 expertos conmigo. Tengo en el centro a 2 distinguidas damas de la sociedad y dirigentes políticas muy importantes de 2 partidos también importantes como son el PRD, la licenciada Janet Camilo, quien es vicepresidenta del PRD y fue en la administración anterior ministra de la Mujer, y tengo también a la ingeniera industrial Gineuri Díaz, su secretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del PLD y miembro del Comité Central de esa organización política. Y tengo por supuesto también al general todavía, ¿no? Bernardo Santana Páez, quien es abogado y es jefe de la Policía Nacional. Y conmigo a la izquierda también al licenciado Trajano Vidal Potentini, abogado y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Buenas noches, damas y caballeros. Quisiéramos que hablara con sinceridad. El presidente, en una situación de crisis como la que vive el mundo, el presidente le ha formulado al país varias propuestas. ¿Creen ustedes que existe un ambiente para que se pueda llevar a cabo una reforma de la Constitución y una reforma de la policía? Las damas primero, por supuesto. Gracias. Yo pudiera decir que en el caso de la reforma de la Policía Nacional, la cual de hecho estamos participando dentro de la mesa del Consejo Económico y Social en lo que se refiere a seguridad ciudadana y reforma de la Policía Nacional. La realidad de lo que con esta reforma es que ya se había iniciado, porque los aspectos principales que se están tratando desde esta reforma de la policía ya se habían iniciado en la gestión pasada del Partido de la Liberación Dominicana, y ejemplo de esto es que dentro de la reforma y dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que se establece por decreto en el año 2021, se establecen las mesas municipales de género y seguridad ciudadana como parte principal e inicio dentro de este sistema. Estas mesas ya estaban iniciadas desde el año 2013 por decreto durante la gestión pasada. Ciertamente, como todos, hubo sus luces y sus sombras, pero como tal es continuidad de Estado al respecto de lo que se debe de hacer. No es algo nuevo en lo que se está implementando con la reforma de la policía. Adicional a esto, el presidente introduce el modelo del fideicomiso, que es algo muy común dentro de este gobierno para la administración de los fondos de la Policía Nacional. Es un fideicomiso el cual no ha sido tratado en lo que tiene que ver con el Congreso Nacional, no se ha introducido al Congreso, no se ha aprobado. Sin embargo, ya vemos que medidas que están contempladas dentro de la reforma, la cual, como digo, no ha sido totalmente aprobada porque dentro del Consejo Económico y Social no hemos llegado a un consenso final, no se ha emitido un informe, ya el gobierno lo está implementando. Ciertamente es importante la reforma, pero se debe de hacer dentro de los mecanismos adecuados, además dentro de la realidad de la República Dominicana. Actualmente nosotros sufrimos una deficiencia en cuanto al sistema 911. El sistema 911 brindaba información esencial en lo que tiene que ver con la seguridad interior del Estado. Actualmente, que no está funcionando el 911, pues esta información que brinda a lo que tiene que ver con la seguridad se ha perdido. Entonces el gobierno se aboca a hacer una reforma dentro de algo novedoso, incluyendo las cámaras, por ejemplo, cámaras nuevas que ya se han iniciado a instalar, que están dentro de las 14 medidas que la semana pasada el comisionado ejecutivo dictaminó por instrucciones del presidente de la República, así como además otros aspectos que convergen dentro de un sistema establecido como algo moderno, pero que ya estaba en el Estado. Entonces, hacer una nueva inversión en lo que tiene que ver con la reforma de la policía, estamos viéndolo como una falta de planificación. Si hay alguien en esta sala que puede hablar con propiedad de una reforma de la policía, es sin lugar a dudas es su ex jefe, el licenciado, abogado también, Bernardo Páez Santana Páez, perdón. Gracias. Yo creo que es inminente los inicios de la ejecución de lo que ya se ha decidido para la reforma de la policía. Yo pienso que el presidente Abinader en su campaña ya venía diciendo que tenía un plan, que tenía un programa y que tenía interés en transformar a la Policía Nacional. Eso, agregado a la estrategia que ellos tienen, Mi País Seguro, y ya con los resultados que tienen del estudio que hizo las Naciones Unidas, que evaluó la propia estrategia de ellos y que evaluó también
el desenvolvimiento, el desempeño institucional de la policía, yo pienso que hay suficiente elemento ya para que se inicie lo más rápido posible la reforma. Yo pienso que hay unas líneas esenciales básicas, 13, 12 o 13, que ya la han ido anunciando, y yo pienso que en cualquier momento vamos a ver un gran desarrollo de transformación de la policía, la parte técnico-científico, los nuevos uniformes de la policía, nuevo edificio de la policía, que dicho sea de paso, eso no hay que quitarlo de ahí, porque yo vi el comisionado español diciendo que ya vieron 2 solares. Por ejemplo, si va a Nueva York, el cuartel de la policía de Nueva York, Police One Plaza, está en el centro de Manhattan. Y el mejor solar para construir un nuevo palacio de la policía o edificio de la policía es donde está. Se puede construir adelante y tumbar la parte de atrás y hacer un edificio de parqueo y queda chulísimo. Ahora es administrativo, o sea que ahí no hay parte. Lo de chulísimo es muy difícil con la policía. Bellísimo. Bellísimo. ¿Cuál es su opinión como dirigente de un partido de oposición, licenciada? Bueno, mira, yo tengo la virtud de tener una memoria un poco larga. Yo recuerdo que el presidente Abinader en campaña trajo a Giuliani, un alcalde que tuvo un jefe de la policía que fue exitoso y que planteó un plan de recuperación de la seguridad y dijo que tenía un plan. Pero hoy tiene serios problemas. Hoy tiene serios problemas en la justicia norteamericana, Giuliani. Bueno, pero en ese momento lo trajo y el presidente ofreció en su ejecutoria de campaña, entre los puntos cardinales de su campaña, que a los 30 días de asumir el poder, aquí se iba a sentir el cambio que iba a dar la Policía Nacional y que ese plan que su equipo había construido con Giuliani lo iba a poner en ejecución. A 2 años casi, tienen que haber una muerte de David de los Santos, un joven, para abrir los ojos a la sociedad de que dentro de la policía y el sistema de seguridad hay fallos. Entonces, la intención desde el 2000, yo recuerdo cuando Hipólito Mejía y yo era parte del gobierno, se comenzó el tema de reforma a la policía. Los diferentes partidos que han pasado por el gobierno no han podido lograr real y efectivamente hacer una reforma por la policía que garantice un bien público como es la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es un bien público. ¿Quién es el responsable de garantizar ese bien público? El Estado. ¿Y qué tiene el Estado que hacer para garantizar que cada ciudadano se sienta libre, camine con seguridad y tenga confianza en los mecanismos? Bueno, precisamente garantizar que los mecanismos que conforman la justicia, los órganos que tienen que ver con seguridad y el Estado, pues realicen un plan que pueda garantizar ese bien público. Y ustedes me excusan, y me excusa mi querido profesor y ex jefe de la policía, pero ¿cómo me vienen a mí a hablar de que se va a arreglar o se va a reformar la policía porque hay que hacer un nuevo cuartel general de la policía, cuando yo voy aquí a cualquier destacamento de la Policía Nacional y no tiene ni escritorio ni silla? O sea, el problema no está en la edificación central, que de hecho, aunque no, esté un poco... Yo digo entre otras cosas. No, pero no es usted que lo dice. Porque es infuncional. Pero no lo dice, no lo dice usted. Es completamente infuncional. Sí, pero no lo dice usted, lo dicen ellos con el plan. Entonces, sí, necesitamos una edificación nueva, pero la edificación nueva no es para el cuerpo central. La edificación nueva es que tenemos que adecuar todos los cuarteles de la policía y darle las herramientas mínimas para que cada equipo funcione. A mí me robaron un día un celular y me tocó poner la denuncia en el que está en el 9 de la autopista Duarte. Señores, en ese momento era con máquina de escribir. Entonces aquí hay que capacitar. Es verdad que el IEP, el Instituto de la Policía de Educación, está ahí, lo van a transformar. Lo primero es crear una cultura policial nueva, eso es correcto, pero eso va de la mano porque los cambios de educación y de cultura es a largo plazo. Eso va de la mano de acciones más concretas. Entonces, yo era de la que decía que la policía no aguanta una reforma. Para mí la policía es retomar y realizar otro ejercicio. Es más, yo le daría todas las pistolas que tienen, que el Estado pierda ese dinero, pero que gane el espacio para reorganizar un nuevo cuerpo que tiene que estar ligado con la municipalidad, porque la seguridad debe comenzar en lo local, en el territorio, y luego a lo nacional. Ahora, hay una pregunta que no ha encontrado respuesta en los propulsores de la reforma de la policía. Es decir, ¿qué se persigue realmente? Rescatar el respeto que la policía nunca ha tenido un 100% en la institución, porque la gente le tiene miedo todavía a la policía, en sentido general, y mientras le tenga miedo a la policía, es muy difícil que tú puedas propiciar una reforma que sea eficiente y que llene su cometido. El 75%, dice las encuestas que usted menciona en Naciones Unidas, el 75% de la población teme a la policía. Sí, lo que pasa es que en el entendido de lo que usted habla, en el tema de si le temen a la policía o no, y hablando específicamente del plan de Giuliani,
Este plan incluso incluía el tolerancia cero y es incluso el imponer la fuerza por la Policía Nacional. Y se ha probado que en Centroamérica este plan no tiene efectividad, incluso en países como Colombia y Honduras, donde este ha servido como asesor, este plan no se ha implementado porque el tolerancia cero, que implica el someter a la población en la República Dominicana, igual que los países de Centroamérica, esto es infuncional. Partiendo del hecho de que la seguridad ciudadana es específicamente... Tolerancia cero podría significar la creación de escuadrones de la muerte. Pero no es un tema de tolerancia cero, ni en particular, ningún aspecto que se asimile o se entienda que sería la justificación para resolver un problema que tiene aristas amplias. O sea, la policía es garante de toda la temática de seguridad pública, pero evidentemente que le queda grande y que son las políticas públicas, las acciones alternativas por parte del gobierno, las que darían al traste entonces con ir mejorando, no que vamos a resolver con tal o tal cosa, o no que no vamos a ir al componente político de una u otra promesa, porque la realidad es la que estamos viviendo. Lo primero es que la policía que tenemos es la policía que pagamos, y yo soy más radical en el tema de la edificación. Yo creo que hay que no reformar, y decía un consultor colombiano que nosotros tenemos en una serie de criterios y parámetros apenas 4, donde se requieren como sustento, como base, por lo menos 6 puntos para poder adicionar, poder entronizar lo que pudieran ser eventualmente esas reformas. Entonces no es un tema de reformar, yo creo que hay que refundar desde cero la policía, y lo primero sería desarraigar, sería despachar lo que es esa cultura del trujillismo, de una entidad, de una institución que tiene todavía solitarias y que tiene unos pasillos estrechos y demás. Yo creo que eso sería lo primero, y convertir eso, que es fundamental en este proceso, lo que es la educación continuada de relaciones humanas, o sea, de derechos humanos, la capacitación técnica. Entonces podemos simbolizar, erigir ahí y llevar la policía para otro lado, pero que sea parte de la policía un gran instituto de derechos humanos. Yo creo que Santana Páez, en su labor de gerente como policía, pues hizo una yo he observado que hay un discurso contradictorio de parte del gobierno con relación a la pretendida reforma de la policía, porque recientemente, a pesar de que hay un técnico extranjero asesorando a la policía, y aparentemente se trata de darle un reimpulso a la iniciativa, el presidente acaba de decir hace unas semanas o 10 días que no es posible hacer la reforma en esta presente administración, sino en la siguiente. Entonces, ¿a qué se atiene aún? Es que se está haciendo esta reforma desde la irrealidad. Esta reforma de la Policía Nacional no se está haciendo sobre la base de lo que realmente necesita y está ocurriendo en la República Dominicana. Y ejemplo palpable es el tema de las cámaras. Tenemos alrededor, y son resultados del informe que rindió la comisión que por decreto dictaminó el presidente en abril 2021, que tenemos alrededor de 300 centros sin conectividad. Entonces se van a instalar las nuevas cámaras en los nuevos 100 centros que se van a inaugurar, pero los 300 centros que no tienen conectividad llevan una labor mayor. Entonces, hablar del hecho de vigilancia, en el caso, por ejemplo, de David de los Santos, el destacamento de Naco tenía cámaras, pero no estaban funcionando. Además de que si estas cámaras son supervisadas por la misma Policía Nacional, cuando hayan actos que se incurran en actos la Policía Nacional indebidos, sabemos con toda claridad que estos no van a delatar a sus compañeros. Ahora, yo quiero insistir en una pregunta que a mí me parece fundamental y básica en el tema de la reforma de la policía, en lo que concierne exactamente a la policía. ¿Qué se persigue con ello? ¿Qué tipo de policía aspiramos en una reforma? Una reforma es un proceso y hay que arrancar por algún escenario, por algún espacio. Por eso nosotros saludamos lo que serían pues esas medidas que no deben ser producto de un proceso reactivo y de ir a caldear los ánimos en un momento en particular. Eso tiene que ser sostenido, hay que arrancar, por eso digo la depuración. Hay personas ahí que no hay forma de salvarla. El tema del presupuesto, eso tiene que ser básico. O sea, tú tienes que ir cimentando, desarrollando el camino, arrancar con esa capacitación, sobre todo esos técnica. Son mecanismos para la reforma, para alcanzar la reforma. Ahora, parte del proceso. General, usted que conoce a la policía por dentro, que la vivió, que llegó al más alto rango en la policía, viniendo de abajo. Yo recuerdo que yo lo entrevistaba siendo usted teniente, ¿no? No quiero decirle edad del general, por supuesto. Ahora, ¿qué cree usted? ¿Qué debería hacerse para reformar o cambiar la policía? Sí, mira, una policía que sea
que inspire confianza en la población. Sí, el asunto es un poco más complejo. La reforma de la policía se puede coger entre 8 y 10 años y hay que ser un poco consciente en la cosa. Nosotros asumimos en el 2010 un modelo de Estado social y democrático y de derecho, donde el punto gira sobre el ciudadano. En ese sentido, Esos son los puntos básicos de la Constitución, ¿no? sí, sí, sí. En ese sentido, ese modelo de Estado que se viene formando después de la Segunda Guerra Mundial pone en el centro de atención al ciudadano, respeto de los derechos humanos. Teníamos un instituto de dignidad humana de la policía, donde enseñábamos a los policías a respetar a los ciudadanos y decirle que el servicio social que ellos prestan... El instituto no funciona ya, usted dice tenía. No, el instituto lo proscribieron pero por está el decreto, IPE. por Está decreto, el IPE. por decreto, pero el IPE, el edificio del IPE lo tumbaron hace 7 años, 6 o 7 años, y lo que hay es una ruina frente al hospital de niños. ¿Y por qué lo hicieron eso? Lo que hay es una ruina para reconstruirlo, no lo han reconstruido, y ese personal está como en un depósito en la Isabel la Católica. El personal también está en un depósito. Donde estaba el museo de la policía. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ese centro universitario, que se siga trabajando en la construcción, que se habilite eso para enseñar al policía cuál es su función en un Estado social y democrático de derecho, preparar a los policías. ¿Por qué tuve un poquito más suerte? Porque cuando llegué con un conocimiento de cuál era adquirido en Europa, en Estados Unidos, de cuál era la misión del policía, cuál era la valoración del policía. La policía perdió el público perdió la confianza en la policía. ¿Sabe qué? Cuando se hizo el estudio previo al Plan de Seguridad Democrática, el programa Barrio Seguro, el 16% de los delitos que se cometían, lo cometían los policías. Y los policías perdió la confianza como institución. ¿Y qué pasó? Que empezamos a trabajar en los barrios, sacamos los policías que nos servían, sometimos a la justicia a 750 oficiales listados, le hicimos un antidoping, los que salieron con problemas de salud se fueron a la salud, los que salieron con evidencia se fueron a la justicia, pero la credibilidad en la policía pasó de 12 a 42. Si usted fuera hoy jefe de la O sea, policía, que se ¿qué cosa usted entendería que deberían cambiarse de inmediato, sin necesidad de una reforma? Sí, pero no me meten problemas ahora. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que ahora? Sí. No. No, pero a yo te propósito, entiendo. que no Realmente, caliente. ¿qué quiere la persona? ¿Qué quiere la persona? Mire, yo le voy a enseñar a usted el Informe Regional de Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana, con rostro humano, diagnósticos y propuestas para América Latina. Eso es del 2013 y 2014. Aquí eso lo puede, está en internet. Esto evalúa los planes de seguridad democrática de varios países de América Latina. Y esto dice que el programa Barrio Seguro fue funcional. Es decir, que ese plan fue implementado ya. Se inició. Es que Claro. Se inició. a propósito, Y entonces en 10 para años, terminar- no hemos conseguido nada. Para terminar la idea, este Barrio Seguro, dice las Naciones Unidas, que fue funcional y que había un control subjetivo y real, objetivo, de la criminalidad. Y el índice de criminalidad estaba el más alto en la historia del país, 28.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En un año lo bajamos a 17 y en el segundo año la media mundial entre 7 y 10. Y de por Dios, la opinión pública en una encuesta famosísima valoró el desempeño del jefe de la policía y dijo que el jefe de la policía tiene una valoración de, Entonces, ¿qué ha 60%. ¿Qué ha pasado Que entonces? no se le dio continuidad institucional A propósito, como se debía, y sobre con todo perdón, en sentido y hasta integral. se le cambió el nombre, Ciudad Feliz, Vivir Tranquilo, no sé cómo se llama. a propósito de que el comandante menciona para terminar la plan. idea, no se le dio continuidad, porque aquí en la República Dominicana creen que no hay que dar continuidad, que son programas de gobierno, y eso no es así, son programas de Estado, porque la seguridad ciudadana nos afecta a todos. Y en la intención de la reforma de la policía, ¿se sigue ese proyecto o no? Vamos a hablar de eso, si me lo permiten, cuando regresemos después de esta primera pausa. Regresamos después de ella. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado hablando sobre la propuesta del gobierno dominicano de reformas, que incluyen el de la policía y el de la reforma constitucional, entre muchas otras. Y la primera parte del programa versó sobre la pretendida reforma de la policía, qué hemos logrado con esa reforma, en qué etapa de esa reforma nos encontramos y qué posibilidades reales tenemos que en el corto o
mediano plazo alcancemos ese objetivo al que todo el mundo aspira. Ahora, ¿cuáles son los elementos que realmente pueden dificultar el proceso hacia una refundación o reforma total y absoluta de la Policía Nacional? Un tema cultural, un tema de poca continuidad de Estado, y no hay la consideración, no hay la conciencia de que se necesita un enfoque integral. Por ejemplo, nosotros como Fundación Justicia y Transparencia, en el año 2016 presentamos lo que es el Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, precisamente porque hay que darle ese sentido, y volvimos a prepararlo, y el gobierno me parece que ha planteado un sistema que guarda un poquitito de relación con el trabajo que nosotros habíamos hecho, porque ciertamente hay una especie de círculo vicioso en donde no se avanza. Aquí todo lo hemos diagnosticado, hay una cantidad apreciable de materiales que lo que hay es que coger, darle algún orden de continuidad y asimilar que es un tema de la sociedad que le queda grande a la policía, y que como tal tenemos entonces que fortalecer el 911, tenemos que fortalecer los ayuntamientos. Aquí a cualquiera se le ocurre en una calle ponerle el nombre, el número a la casa, el número que entienda, bueno, o más aún sin que haya la continuidad. Y lo hacen por la lotería, por la y hasta nombre le ponen entonces eso va a dificultar ese acceso objetivo necesario que necesita, por ejemplo, el 911 a la hora de ubicar, de dar un servicio. Pero más aún, tú tienes que diagnosticar o segmentar por zona. Lo que se roba en Comendador, Elías Piña, Montecristi, no es el mismo problema de delincuencia que tiene, por ejemplo, el distrito. En un sitio es consumo de droga, en otro son delitos electrónicos, en otro es la cuatrería, y así sucesivamente. Entonces no puede tener una solución uniforme esa problemática que no considere con los pero esos son problemas que son enmarcados dentro de la seguridad pública. Por eso digo que la reforma de la policía y el tema de la seguridad ciudadana se está tratando en el país desde la irrealidad, porque no hemos visto al gobierno hablar de seguridad pública, que es un tema muy importante. Y con lo que decía el general antes de la pausa, y hablaba del plan Mi Barrio Seguro, que era dentro del proyecto de seguridad democrática, ciertamente se implementó en el año 2005, se le dio continuidad de Estado durante las siguientes gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, y fruto de eso es que hasta el año 2019, de tener una tasa de 27 muertos por cada 100.000 habitantes, como decía el comandante, en el tema de lo que tiene que ver con la inseguridad, llegamos a tener niveles de inseguridad en la República Dominicana en 9.8. Ahora, al 2021, según un estudio del PNUD, nosotros estamos en 11.8. Así que ha aumentado. Decía, obviamente, y decía el gobierno, el vocero del gobierno decía en estos días, el vocero de la presidencia, que debíamos celebrar que los niveles de inseguridad habían disminuido, ciertamente en comparativo con el año 2020, donde todo el país estuvo en confinamiento, y obviamente comparar el año 2021 con el año 2020 es algo totalmente improcedente. Pero la declaración del presidente de que ha renunciado, según la interpretación que uno le da objetivamente a las declaraciones del presidente. El presidente parece haber aceptado, ¿no?, la imposibilidad de que en la presente administración, por lo menos en el periodo constitucional vigente, pueda alcanzarse la reforma de la policía. Es que estamos partiendo desde el hecho que estamos haciendo una reforma de la policía sobre la base de que no sabemos cuántos somos. El último censo de la República Dominicana fue en el año 2010. Entonces, para, por ejemplo, hacer un patrullaje policial debería de ser por territorio de acuerdo a la cantidad de habitantes, pero en la República Dominicana no tenemos un censo actualizado. Entonces iniciamos una reforma de la policía sobre la base de no saber qué cantidad de habitantes tiene la República Dominicana. Ahora, hay algo que los intentos de reformar a la policía, por ejemplo, la policía ha sufrido algunos cambios cosméticos, ¿no? Es decir, ya no se llama un jefe, sino se llama director, pero siguen teniendo los rangos militares, lo cual es una contradicción, porque el director de la policía es un general, mayor general, que es el rango militar más alto, ¿no? Es decir, no estamos entrando en una dicotomía que no permite realmente tener un concepto... Fuera del comandante, que es teniente general y es el único que ostenta ese cargo actualmente. Sí, yo sé, pero usted es el único. retirado. Bueno, el teniente general, usted... Un conflicto que había. Sí, un conflicto que había. Había 7 mayores generales. Eso es un error. Aquí con 6 generales se resuelve la situación. Uno por región, un jefe de la policía y un inspector general. O sea que no necesitamos tantos generales. Lo de los rangos militares... eso es un componente. Los rangos militares es un componente a chequear. En América entero es militar y había que ver qué se pudiera hacer ahí, cómo pudieran lograrlo. En España se llaman comisarios, en Chile creo que también tienen un nombre
diferente. Pero ojalá no continúe siendo un cambio cosmético. Pero de nombre. Que se haga. Entonces, ¿Cuántos generales hay en la policía ahora mismo? Yo perdí la cuenta, creo que hay más de 50. Lo que usted decía ahorita, pero Miguel, que hay para Miguel, lo que en la usted, bancada para lo que usted decía ahorita, nosotros pensamos que para que la ciudadanía vea que se empiezan a soplar aire de transformación, tenemos que seguir estructurando la policía preventiva. Eso crea una percepción objetiva y hasta subjetiva de seguridad, porque cuando usted ve una patrulla, nosotros lo decimos de 4 ruedas, para distinguirla de 2 ruedas y a pies, una patrulla de 4 ruedas, una patrulla de motores, o una patrulla a pie, eso baja en los barrios un poco la percepción de inseguridad. Entonces, el policía tenemos que prepararlo de nuevo, readiestrarlo, porque el policía no tenía cultura de prevención de la criminalidad. Muchos policías decían, para que vean que estamos trabajando, y ya tenían una actuación alejado de la ley. violenta. De violencia, y entonces no, es la Poder prevención, centralizado. es el barrio, así empezó la policía de contacto. Ahora, las hablando con los condiciones en que viven los oficiales de menor grado y la policía, los rasos, los Yo hablo cabos. de eso, me dicen que no hable de eso, porque no Pero solamente... habría que no reconocer- habría que ayuda, reconocer que pero este no gobierno fue ayuda, mejorado sustancialmente. pero no ayuda. No obstante, insuficiente también, y tenemos la No, policía pero que no, pagamos. no podemos hablar de sustancialmente, es decir, las condiciones de vida de esa gente que está las de 24 marginalidad, horas de marginalidad, de puente claro. a puente. no De se puede Duarte. lograr, no se puede cambiar al policía, porque yo creo que cuando hablamos de cambiar la institución tenemos que cambiar Condiciones de vida, a las claro. personas que la forman, ¿no? Claro. Dignificarlo. Y Mira, dignificarlo. dignificar Entonces, trabajo, no podemos dignificar el tener servicio. una policía confiable y una policía que realmente cumpla con su rol en una sociedad democrática con las condiciones en que se desenvuelven y en que viven los miembros de esa Una institución. policía Con lo que mal comen, pagada. y Yo con lo que como- mira- comen porque no alcanzan el primer quintil. Con el primer quintil, Los la de- canasta los de abajo, familiar, los de abajo. el policía no come. Los de abajo, porque No con puede la, comer. con la ¿Qué? policía de aquí pasa con la sociedad. Los de abajo no tienen para comer, pero de pronto yo me pregunto cómo la salsa y cómo lo hacen los de arriba, que tienen tantos bienes y que pueden exhibir tantos bienes, si lo que supuestamente tienen es el mismo salario que está establecido en la escala de calafón salarial de la Policía Nacional. A mí me preocupa cuando el gobierno, cualquier miembro de un gobierno dice que va a dejar de hacer una acción para reformar o transformar, porque uno va al gobierno a hacer acciones para transformar, siempre para mejorar. Entonces que el presidente de la República lo venza la impotencia de hacer una reforma a la Constitución me preocupa. Y en ese sentido, como PRD, nosotros hemos dicho que apoyamos el proceso de reforma que hay ¿Pero que de la hacer policía o de la constitucional? policía, porque la Ya. Constitución le hemos dicho que no, porque eso es otro tema. Ese es un interesante tema para el próximo segmento. programa y No, para el próximo así, segmento. Así como para la policía hay que hacerlo porque se requiere, porque el momento lo amerita, nosotros como partido hemos dicho que para la Constitución pasa todo lo contrario. No, el momento no lo acredita, sobre todo para lo que se está planteando en la reforma constitucional. Entonces, se amerita que pongamos los esfuerzos. Y como ha dicho Constantini y todos aquí, es un tema de procesos, de continuar lo que ya se estaba haciendo, que de hecho muchas cosas se están continuando, fortalecerla y también la sociedad mandarle un mensaje con algunas acciones concretas, que no sean las famosas 14 medidas que se tomaron, que yo como especialista en derechos humanos, y tú también, saben que fueron medidas para proteger a las personas que sean apresadas cuando el Código Procesal Penal establece muy claro cómo se manejan el tema de las personas detenidas. Entonces, de pronto, al otro día, Chu Vázquez, el ministro de Interior y Policía, dice que lo de la Cámara no se va a poder realizar porque no hay recursos económicos. Yo le he pedido al gobierno dominicano, humildemente, desde mi condición de política, que cuando vayan a ofrecer algo, cuando vayan a presentar una solución para cualquier problemática del país, la planifiquen, como tú bien dicho, la piensen, Bueno, para no tener que dar la guagua en reversa, porque la canción de Juan Luis Guerra le va a quedar pequeña. El Cuando presidente damos de la para adelante, República- damos para atrás. Cámaras que han sido compradas No, pero y el que han presidente, sido sin el licitación. presidente de la República No, aquí acaba todo- de decir me- y acaba de admitir que el deterioro del 911 se debe a que se extendió el programa y no se tenían las ambulancias. Una pena Ahora, eso, general, quiero hacerle una pregunta. En el proceso de reforma de la policía, en ese esfuerzo, ¿se ha consultado a aquellos que han vivido el interior de la vida de la policía? ¿Usted ha sido llamado para que asesore en esa Era uno de los reforma? comisionados. No, a mí nunca me ha llamado para eso. A mí nunca me ha llamado para eso. Pero tengo entendido que la reforma de la policía hay que hacerla con policía, y la reforma de los médicos con médicos. Claro. La reforma de la policía no se puede hacer con médicos, ni con arquitectos, ni con ingenieros. Ellos pueden cooperar en cálculo estructural, qué sé yo, cosas para construcción, pero
los que saben policía y los que estudiaron ciencias policiales son policías. Déjenme decirle algo. Aquí vino y me visitó el general Huber del Colegio Interamericano de Defensa de Washington. Tuvimos una conversación con otro grupo. Y él vino a verme para decirme lo bien que se sentía él con la cantidad de oficiales que mandamos a estudiar ciencia policial a Washington, al Colegio Interamericano de Defensa, que no tiene que ver muchas cosas con militares, los que estudian ciencias policiales, y que son estudiantes sobresalientes que vienen a pedirme, me pidieron permiso para dejarlo allá como catedrático. Y entre ellos hay muchísimos. Pero eso fue ahora o cuando usted era jefe de la policía. Ellos cuando eran Sí, jefe, pero son continuó. jóvenes. Sí. Eran jovencitos. Pero ese programa se continuó, porque Sí, yo siendo sí. ministra estuve allá porque lo dirigía en ese momento la escuela, Claro. una mujer ¿Y militar. qué ha sido de americana. esos oficiales? Están en la policía, pero están subutilizados. Que pida la nómina al gobierno de cuáles oficiales estudiaron ciencias policiales. Son máster, lo que están haciendo son máster. Hace 15 años eran jovencitos, siguen siendo jóvenes y están en la policía. Yo he consultado con algunos de ellos y nadie lo ha consultado, nadie lo ha llamado para eso. Otra cosa, la policía puede hacer acciones individuales y nosotros nos sentimos indignados cuando un policía hace una acción mala, pero no todos los policías son malos. Hay policías que son preparados, que son serios, que saben y respetan lo que son los derechos humanos. No, Entonces, yo siempre he dicho, vamos a llamar a la cuando policía. hablo de la policía, yo siempre he dicho que hay dentro de la institución gente muy preparada y que honran el uniforme que calzan Sí, con su pero- actitud. pero sí, el pero gran sin problema embargo, cuando un policía hace algo, todo el mundo sabe el nombre de ese policía. Y nadie dice el policía Juan Pérez, dicen la institución. Eso es como que un médico... General, excúseme, Bueno, pero, lo que pero pasa es no, que son, general, es que son tan, excúseme, perdón, pero no es siempre que son se tan sabe, recurrentes. no siempre se sabe el nombre del policía que hace las No, cosas. no, porque pero ustedes lo general, cubren. Déjame general, terminar la usted me idea. excusa, es que son tan recurrentes esas acciones Sí, pero que ven realmente acá. culpan y Pero señalan ¿qué a la pasa? Que policía. cuando tú generalizas, por ejemplo, los nombres de todos los policías envueltos en esta situación, todo el mundo lo conoce ya porque ya el Ministerio Público lo dijo. Y sin embargo, muchas personas siguen eso. La institución, el policía que es serio, que hay muchísimo, el policía que es preparado, el policía que es catedrático, no se siente bien con esa situación. No se siente conforme porque pero cuando... lamentablemente cuando el culpable es la propia institución. Cuando en Claro. otra Que ha dejado institución... que se le arrastre, que se le lleve a un proceso que no debe percepción. ser. Pero- Un proceso de percepción que no deben ser ellos los responsables, porque hace falta un esquema de consecuencias. Tú quieres más manejo que el que se le ha dado al tema de David de los Santos por parte de la policía. ¿Qué es lo que le corresponde a usted? Que no haya impunidad, que haya un esquema de consecuencias. Usted como jefe, como gerente, lo primero que tiene es que erigirse en una comisión, No, pero poner ahí esa hay- gente a la acción de la justicia. ahí hay y una no cosa- enviarlo para Pero otro fruto- lugar. Ahí Fruto ocurrió, de perdón, eso- ahí ocurrió algo inconcebible. ¿Cómo tú encierras en una celda donde hay 3 personas que no están esposadas a una persona que está esposada? Y todo parece indicar que se hicieron a propósito para que lo golpearan, porque él no pudo defenderse y los gritos eran evidentes cuando ya estaba siendo golpeada y la policía que oía esos gritos no intervino La falta y de permitió sensibilidad, de que preparación. lo golpearan. Lo agredió Macho, bombas lacrimógenas, o sea, agredió No, más. la agredió de Parece que fue gas pimienta. Gas gas pimienta, pimienta. como que Pero al agresión. final, cuando el tipo ya estaba prácticamente golpeado y no podía Y le defenderse. dieron auxilio al otro Claro, día. claro. al otro ¿Por qué día. la implosión social? La implosión social precisamente se fundamenta en que el inspector general va y dice que no hubo ningún inconveniente en lo que fuera eventualmente una investigación. Eso es lo que se hace para los años. Pero fue- pero Entonces, para- la policía es la culpable que deja Sí. que le arrastren a ese proceso, porque siempre va a haber delincuencia, siempre van a haber policía corrupta. No solo aquí, en cualquier parte Sí. del mundo. Es que Eso no ha sido el único consustancial. caso, han sido muchos los O casos. sea, el problema Con no ese es que no mismo se no es que no descubrieron se- Ocoa, el Santiago Santiago. Oeste, Ocoa, o sea... Por Eso eso- estar presente es actuar en consecuencia, es lo que te corresponde y Ahora, tú te apartas. Por Pero eso no partimos, dejas atrás por el eso, tema político. por eso partimos del hecho de que una nueva reforma de la policía no se basa simplemente en el tema de que los policías se preparen en el tema académico, deben de prepararse también en el tema psicológico. Y dentro de las 14, Eso es parte de la- dentro de Bueno, las, jóvenes, de las 14, tenemos porque que es que hacer- dentro de las 14 medidas que dictó el presidente y el comisionado ejecutivo, dice que dentro de los destacamentos habrá un personal de salud pública dando asistencia psicológica Bien, señor. para los detenidos. Debería de ser para O los sea, que lo que policías estamos- también. lo que estamos Tenemos marchando que por hacer ciudadanos. una pausa. Debería pero de ser para los policías Tenemos que hacer también. una pausa, pero como hay otras reformas pendientes de discusión aquí en este panel, yo quisiera que ustedes monosílabamente me digan, ¿existen condiciones reales para que en el corto o mediano plazo alcancemos una reforma de la policía?
Bueno, si solo No, muy brevemente. Si solo por el Estado, creo que sí. Si hay voluntad política, evidentemente que sí. Nunca vamos a decir que en el corto plazo, porque es un proceso sostenido, pero es lo que se quiere. Que se inicie y que se vayan los pasos que irán rindiendo los frutos. Dicen porque que, la delincuencia no se va a dicen acabar. que en ni la fu- delincuencia interna. Dicen que en la reforma de la República o en la fundación de la República todavía estamos en el plazo mediano, ¿no? Mediano plazo, que ya tenemos 200 años de independencia. 178, 179. Yo creo que aquí no hay voluntad política para hacer una reforma. Ingeniera. Creo que se está haciendo una reforma de la policía desde la irrealidad de lo que el país realmente necesita y se está viviendo actualmente. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Después de ella regresamos con la discusión o la conversación sobre otras reformas quizás tan importantes o más que la reforma de la policía, la reforma constitucional. Manténgase en nosotros. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final de nuestro programa. Vamos a conversar en este segmento final del debate de la semana. Vamos a seguir conversando sobre las reformas que ha propuesto el gobierno del presidente Abinader, pero nos vamos a centrar en estos 15 minutos finales del programa sobre una reforma que me parece fundamental, la reforma de la Constitución. ¿Qué se persigue? Ustedes como personas de líderes de opinión pública, líderes de partidos políticos, ¿qué se persigue con una reforma constitucional y necesitamos realmente una nueva reforma de la Constitución? Yo tengo que decir que como Fundación Justicia y Transparencia, como centro de pensamiento, como testigo de excepción que hemos sido de los grandes procesos, podemos decir que somos pro reforma en términos generales. Entendemos, asimilamos que siempre hay que ir concretando lo que es la realidad, la dinámica social, a lo que son las disposiciones legales y por qué no hasta las constitucionales. Ahora hay que saber que una reforma constitucional es fruto precisamente del consenso más amplio, pero sobre todo de naturaleza política. Y si los actores políticos, como lo han manifestado, si no dan los numeritos, estiman, entienden que no, evidentemente que no sería entonces el momento para considerar, aun cuando se viene discutiendo precisamente hoy, ya el Consejo Económico y Social, dentro de las tantas mesas que tiene, ya abordó algunos puntos que perfectamente pudieran ser atendibles y dicen ahí que ya lo estarían pues planteando ya con los disensos y ese proceso interno, un proceso diría yo que hasta excluyente porque no, yo no sé ni quiénes están participando ni cuáles son los aspectos. Es evidente que todas las reformas de la Constitución Dominicana en los últimos años, las últimas, incluyendo una nueva reforma, una nueva Constitución, porque la del 2010 es una nueva Constitución, realmente no fue una reforma, han estado centradas básicamente en el tema de la reelección presidencial, para prohibirla, para restablecer la reelección, para volverla a prohibir, para ampliarla, etcétera, etcétera. Entonces, hay temores de que este intento de reforma de la Constitución persiga o siga ese mismo sendero. ¿Qué ustedes opinan? Mira, 39 reformas a la Constitución de la República desde la primera reforma ha sido básicamente para quitar o poner la figura vicepresidencial o para quitar o poner la reelección de la República, de los gobernantes. Casi la mayoría se han basado en esa. Hoy... Amén de los poderes del presidente. Amén, claro, amén de ampliarlo o reducirlo. Nunca lo reducen, siempre lo amplían, porque aunque el artículo antes 55, que era de Trujillo, de todos los poderes, en la del 2010, quisieron decir que se quitaron y mentira, lo que fue que lo disfrazamos. Entonces, todavía tenemos una constitución que sostiene el poder centralizado. Entonces, definitivamente, en la coyuntura económica, social que vive el país, frente a un escenario post-COVID y frente a una realidad del alto costo de la vida, de la inseguridad ciudadana, del desempleo que ha aumentado por el mismo COVID, que ha sido fortaleza para cerrar muchos negocios y ha golpeado la pequeña y mediana empresa, el PRD como partido hemos dicho que no es el momento para que los puntos que plantea el gobierno en cuanto a la reforma de la Constitución, centremos la atención en ello. Vamos a centrarlo en la reforma policial que es necesaria, pero en lo que es lo que plantean, y han querido coger el discurso, inclusive personas que tienen prestigio de credibilidad en la opinión pública, del gobierno, de que esto se está haciendo para lograr la independencia del Ministerio Público. ¿Y cuál es la única cosa que ellos dicen que con eso se logrará mayor independencia? Con que la figura del procurador deje de ser nombrada por el presidente y lo nombre en la Cámara. ¿Pero qué plantean ellos? Que la Cámara se dé su propio protocolo para nombrarlo. Significa que cada 4 años, cada Cámara que suba y cada presidente que suba dirá qué protocolo vamos a utilizar. Y al final, ¿quiénes son los diputados y las diputadas? ¿Son representantes de quién? De los partidos políticos. Ahora, o sea que eso no subsana en lo que tiene el que tema de ver, independencia. en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, se supone
que el Ministerio Público debe ser el brazo de la política anticriminal del gobierno. Del Estado. Sí. Del Sí, Estado. el órgano rector de la política criminal, entonces, conforme a la no sé Constitución. cuál es la idea. Es decir, puede darse el caso, o tendría lógica el caso de que haya un criterio en la persecución del crimen en el Ministerio Público y otro en el gobierno que lo designa. Bueno, es que se estaría también planteando ya lo que Reformar sería esa un parte. Ministerio de Justicia que eventualmente pudiera hacer acopio de muchas de estas funciones y facultades, porque en el orden de la denominada llamada justicia restaurativa, que es lo que tenemos en la actualidad, ya el Ministerio Público no es esa persona que reunía lo que era pues la connotación del orden público, sino que más que todo es una parte ahora con intereses muy definidos dentro de esta problemática procesal penal. Entonces habría que ver cuál es la mecánica, cuál es el modelo, pero el gran inconveniente que nosotros tenemos, don Miguel, en la actualidad es que la clase política no cree en ellos mismos, en los políticos, y están bajo el acecho y la sospecha de aspectos que no se han planteado, como sería el 40%, que es el cuco, que lleva a la oposición, porque es una discusión de naturaleza eminentemente política. Por eso digo, uno no tendría muchas cosas que buscar, porque lleva a los políticos a estar bajo esa acechanza, bajo esa sospecha de que pueden meterle un 40%. Por el tema de que la Ahora, Asamblea Soberana... numéricamente el gobierno dominicano no tiene los suficientes votos en el Congreso de la República para No, una... Tendría que salir el hombre del maletín con Exacto. dinero, comprar Entonces, esos votos. ¿cuál es la posición de esos dos partidos, del PLD y del PRD? Desde el Partido de la Liberación Dominicana, y corroborando con lo que dice nuestra compañera Janet Camilo del Partido Revolucionario Dominicano, hemos entendido que no es el momento para llevar a cabo esta reforma constitucional por los momentos en que vive, en los momentos de crisis que vive el país, esta precariedad económica, la inflación, todos estos males que aquejan la República Dominicana, que son más importantes y que entendemos que el gobierno debería de enfocarse en mejorar estos males, en impulsar el tema de la producción local para poder disminuir lo que son las exportaciones, y vemos que el gobierno pues se enfoca, por ejemplo, en una ley para promulgar lo que es las 67 subpartidas y que se haga mayor importación en la República Dominicana. Entonces, en el entendido de todos estos problemas que son prioridad para la República Dominicana, como también es el tema de la inseguridad, no es el momento de una reforma, además de que entendemos que más que una reforma para tener un Ministerio Público independiente, es una reforma más de forma que de fondo, que le da mayor precedencia al Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. El consultor jurídico de la Presidencia acaba de decir muy recientemente que el gobierno no va a impulsar a la reforma si no es el resultado de un consenso entre la clase política. Evidentemente, los tres partidos principales de oposición en el país no están de acuerdo. Que no le interesa reforma, son sus intereses. Claro. Entonces, la posición del PRD, ¿cómo votaría el PRD cuando se discuta a fondo el tema de la reforma constitucional? Que nosotros lo hemos planteado. De hecho, en la mesa de diálogo, que no solamente es constitución, sino que también son otras aristas que se manejan en esa mesa, como es el tema de institucionalidad, el PRD formalmente por escrito no solamente se retiró, sino que planteamos que las diferentes propuestas que el gobierno ha propiciado para esa reforma puede hacerse a través de las leyes vigentes de cada organismo, incluyendo la ley del Ministerio Público, que el país debe sentirse orgulloso por la ley que tenemos, que rige hoy el Ministerio Público y que crea el Consejo del Ministerio Público y que le da al Ministerio Público, como tú decías, ahora una nueva visión de que no solamente sea el que construye el expediente, el que persigue las pruebas para presentarla al juicio, sino que también sea el ente garantista precisamente de esa protección al individuo, al ser humano, para garantizar en el proceso de investigación el derecho humano. Entonces el PRD, sus derechos humanos, el PRD no está de acuerdo que es el momento. Y vamos a sincerizarnos perfectamente, no está de acuerdo porque no es el momento, pero también porque políticamente el país tampoco se merece de que nos metamos en una reforma constitucional que le va a costar dinero al Estado. Porque aquí sabemos que lo que más costoso les sale, inclusive a un partido político, en todas las reformas han sido sus propios legisladores que tienen que darle dinero para que ellos se metan en este proceso. Entonces, ¿cómo vamos a invertir, a gastar dinero para convencer a diputados que levanten la mano cuando la reforma que se está planteando en estos momentos no es sustancial para qué? Para lograr bienestar hacia las personas. Yo tengo una pregunta para el general. Sí. ¿Cómo usted, como el jefe de la policía, cómo usted visualiza una reforma de la policía simultáneamente con la discusión de una reforma constitucional? ¿Cómo esta última podría afectar la primera? Claro que sí, sobre todo lo que pasa es que, no sé,
Pero nosotros tenemos temas pendientes todavía. Yo quisiera decirlo como los políticos, pero no me atrevo, no puedo. Usted es más Pero, político que todos ellos. Está cerca ya de la... Como civil, usted es un hombre que ha sonado Yo quisiera plantearlo como los políticos, pero no puedo. Aquí hay dos Pero- partidos que los recibiríamos, cualquiera de los dos, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya yo- Un muy buen activo. Y ¿sabe qué pasa? Es que nosotros tenemos problemas, temas pendientes con la constitución que tenemos vigente que no lo hemos resuelto. Claro, la adecuación Entonces, de las leyes. nosotros tenemos que cerrar ese círculo. Cuando se produce cuando el concepto, cuando nosotros asumimos la nueva constitución del 2010, el Poder Ejecutivo emite el decreto 35 para adecuar las leyes a la constitución. Eso todavía, ese ciclo no se ha cerrado, y es que nosotros tenemos instituciones actuando al margen de la ley, Así es. tomando decisiones que son inconstitucionales, y entonces eso, como dice el americano, take time, eso toma mucho tiempo adecuar esas leyes a la constitución. Vamos a trabajar con eso, El Ministerio Público, cuando se ha creado, yo estoy de acuerdo con eso, pero el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, es el director del diseño de política criminal del Estado. Yo pienso que esas cosas se vienen haciendo. El Ministerio Público es el director de la investigación penal preparatoria, que hay un concepto un poco errado. Y prevención también. Que la gente piensa que la investigación de la policía es igual que la del Ministerio Público, o que la investigación del Ministerio Público sustituye el de la policía. La policía hace investigación criminal, material y operativa, y el Ministerio Público hace investigación penal preparatoria. La investigación del Ministerio Público es de carácter criminológico. Él investiga, recoge elementos de prueba, elementos de convicción, Evidencias. para ver si la conducta de un individuo se ajusta a un tipo penal, o lo que se llama en alemán Tatbestand. Entonces es diferente. Eso se está haciendo bien. Eso se está haciendo sin ningún problema. Ahora, consciente como se está, porque tendría que estar fuera del orden, ¿no? Para no darse cuenta de lo difícil que sería implementar o sacar a flote una reforma constitucional con la oposición que existe en el propio Congreso contra esa reforma. Es decir, ¿qué objetivo tiene entonces esta discusión? Bueno, lo que le voy a decir, yo reconozco cuando las personas tienen la capacidad de rectificar, y de hecho los seres humanos tenemos esa gran capacidad de resiliencia, de adaptarnos y de cambiar. Le doy un reconocimiento al Poder Ejecutivo a través de su vocero jurídico, que es Antoniano Peralta, de decir que no la van a forzar. Pero si no hoy, tienen, pero hoy mismo se estuvo discutiendo para el 25 van pero él vamos a creer que lo ha dicho, que no Jóvenes, nos quedan 2 minutos, por que no favor. la va a forzar. ¿Por qué? Porque no hay una percepción, no hay una conciliación de intereses, no solamente dentro de la clase política, sino dentro de la sociedad. Hoy hablar de reforma constitucional... Pero no sería un tema ni siquiera de la sociedad. Hay muchos temas ahí que perfectamente pudieran ser atendibles y que se integren en una reforma. Leyes, el problema es que los políticos no están de acuerdo alrededor de lo que son sus intereses. El Partido Revolucionario Moderno no entendió, no asimiló eso, pudo haberle hecho el planteamiento, por ejemplo, Danilo Medina, mira, la habilitación pudiera ser positiva en algo que es una injusticia y que es discriminatorio. Es el único ser humano dominicano que no tiene esa calidad, esa capacidad. Entonces, si se hubiesen tratado de, en esa mecánica, limar esas asperezas y buscar algunos elementos comunes dentro de la necesidad de los partidos y de la clase política, bien pudo haberse dado todo esto, pero no tienen confianza los unos y los otros. Ahora, y creen que le van a sacar la transitoriedad de ese párrafo perdió vigencia con las elecciones del 2020. Porque decía claramente que no es podía... un tema de reelección, claro. Esa parte, así es. Si fuéramos a hablar sin pasiones, y la realidad es que estuviera hoy vigente el presidente habilitado para poder reelegirse. Pero además le voy a decir lo siguiente: desde que se hable de reforma constitucional, se cae el transitorio, porque desde que se apertura una reforma constitucional, o sea que esto no es un tema de que a Danilo le convendría que se hiciera reforma, pero no para que se trate, es que obligatoriamente es un transitorio y se cae y se abre la reforma. Lamento que el tiempo haya cortado esta conversación así tan bruscamente, pero le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y espero que el público haya disfrutado del tema y tenga un conocimiento más cabal de lo que significa una reforma tanto de la policía como una eventual reforma de la Constitución. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.